Hey, bienvenidos a Natural Fitness TV. Hoy vamos a hablar sobre cómo mantener nuestros hombros fuertes y saludables, además de mantenerlos alejados de dolores y posibles lesiones. Cabe resaltar que si ya tienes una lesión de hombro o un dolor en esta área, lo mejor es que visites a tu médico o a tu fisioterapeuta y que sea esta persona la que te dé un correcto diagnóstico y tratamiento. Sin más preámbulo, comencemos pues. Los dolores y problemas del hombro son causados en muchos casos por desbalances musculares. Estos desbalances musculares son creados cuando adoptamos posiciones durante el día. Por ejemplo, la mayoría de nosotros pasa largas horas frente al computador y usando nuestros teléfonos. Involuntariamente, nuestros hombros se curvan hacia adelante, nuestra cabeza migra hacia adelante y en el caso de usando el teléfono, estamos mirando hacia abajo, lo que pone un estrés en el cuello. Todas estas posiciones no permiten el adecuado movimiento y estabilización de la articulación y eventualmente las pequeñas estructuras dentro de la articulación se lastimarán, lo que puede llevar a dolores y posibles lesiones. El hombro es la articulación del cuerpo con el mayor rango de movimiento y por lo cual la más compleja. En la mayoría de casos, por las posturas que ya hablábamos, encontramos un grupo de músculos que se encuentra tenso y sobreactivos. Estos principalmente son los pectorales, dorsales, deltoides anteriores y trapecios superiores. Y por el otro lado, encontramos un grupo de músculos que se encuentran inactivos y son débiles. Estos son principalmente los romboides, trapecios bajos medios, también los músculos de los rotadores del hombro y el serrato anterior. Entonces lo que tenemos que hacer es estirar esos músculos que se encuentran tensos y por el otro lado tenemos que activar y fortalecer los músculos que se encuentran inactivos y son débiles. Este estiramiento es para los trapecios superiores. Sostenemos un palo de escoba de los extremos y llevamos los hombros hacia atrás y hacia abajo lejos de las orejas. Ahora inclinamos la cabeza hacia la derecha y sostenemos por 30 segundos. Ahora cambiamos de lado. Con el mismo palo de escoba vamos a estirar el subscapular, que es uno de los 4 músculos que hace parte de los rotadores del hombro. Pasamos el palo de escoba atrás del brazo como si estuviéramos cargando una chaqueta. Con la otra mano sujetamos el otro extremo. Manteniendo el hombro en posición, jalamos suavemente. Sostenemos 30 segundos. El subscapular es un músculo que tiende a estar tenso, ya que es el único músculo del complejo de los rotadores que se encarga de la rotación interna del húmero. Ahora pasamos a los pectorales. Pon una mano en la cabeza y el codo contra un marco de una puerta. Manteniendo el hombro en posición, haz presión hacia adelante. Sostiene por 30 segundos y repites en el otro lado. Este último estiramiento es para los dorsales. Manos y rodillas en el suelo. Estiramos un brazo hacia adelante y nos inclinamos. Para hacer el estiramiento más efectivo, mueve la pelvis hacia adelante. Los dorsales van desde los hombros y se encuentran conectados a la cadera. Sostenemos por 30 segundos por cada lado. Nos colocamos de espalda contra una pared. Cabeza, espalda superior y caderas en contacto con la pared en todo momento. Colocamos los brazos contra la pared y los deslizamos hacia arriba usando todo el rango de movimiento y manteniendo los 3 puntos de contacto. Regresamos a la posición inicial. El movimiento es controlado. Este ejercicio es excelente para mejorar el rango de movimiento, estabilidad y flexibilidad de la articulación. Al hacer el ejercicio controladamente, le estamos enseñando al cuerpo la mecánica adecuada del hombro y cómo se debe activar cada músculo para generar el movimiento correcto. Si aún no tienes la movilidad para realizar el ejercicio en todo su rango de movimiento, lleva tus brazos hasta el punto que puedas mantener los 3 puntos de contacto con la pared. Practica todos los días 2 o hasta 3 veces hasta que logres mejorar tu rango de movilidad. Los rotadores del hombro no simplemente se encargan de la rotación del brazo. Estos también se encargan de combatir las fuerzas de los músculos más poderosos que rodean la articulación, como son los pectorales y los dorsales. Todo esto para mantener la articulación en una posición segura. Cuando nuestros rotadores son débiles y se encuentran inactivos, esto muy probablemente causará que el húmero viaje en todas direcciones, lo que eventualmente comprometerá los tendones y ligamentos dentro de la articulación. Por esto es buena idea entrenar los rotadores con ejercicios funcionales.
Scaptions. Este ejercicio usa toda la totalidad de la articulación del hombro en el plano de movimiento más funcional. Aquí estamos activando y trabajando el supraespinoso, que es uno de los músculos del complejo de los rotadores. La inactividad y debilidad de este músculo es responsable por bastantes lesiones de hombro. Nos paramos y mantenemos buena postura. Elevamos los brazos a 45 grados del cuerpo con los pulgares apuntando hacia arriba. Elevamos hasta que los brazos estén sobre la cabeza. Regresamos controladamente. Nos enfocamos en mantener la buena postura del cuerpo, activando los abdominales y apretando los glúteos. Si quieres añadir un poco más de resistencia, nos podemos inclinar hacia adelante, manteniendo la espalda recta, y realizamos el mismo movimiento. Face pulls o jalones a la cara. Este es un excelente ejercicio donde trabajamos rotación externa, retracción y depresión de la escápula. Con bandas elásticas o en una estación de cables, ajusta el punto de apoyo a la altura de tus ojos. Agarra los dos extremos de las bandas o del lazo con los pulgares apuntando hacia el cielo. Manteniendo las escápulas deprimidas, jala hasta que consigas retracción escapular. Sostiene por un breve segundo. Una clave es imaginarte que estás haciendo la pose doble de bíceps. Regresa controladamente y repite. Otro ejercicio para mantener nuestros hombros saludables y que debería ser incluido en cualquier rutina son los push-ups o las flexiones de pecho con todo el rango de movimiento, permitiendo la completa protracción de la escápula en la parte inicial del movimiento. Esto nos asegurará que estamos trabajando el serrato anterior, que es un músculo vital para la estabilización y la rotación hacia arriba de la escápula. Para fortalecer los romboides, los trapecios medios y bajos, vamos a trabajar cualquier tipo de remo para espalda, enfocándonos en un movimiento controlado, retrayendo y deprimiendo las escápulas en cada repetición. Al realizar el movimiento lento y controlado, estamos desarrollando esos patrones neuromusculares para que nuestros músculos se activen de la manera adecuada. Los ejercicios de aislamiento para los rotadores del hombro, como rotación interna y externa usando mancuernas o bandas, son buenos para familiarizarnos con la función que cumple cada uno de los rotadores del hombro. Sin embargo, estos no son muy funcionales, así que lo recomendable es siempre acompañarlos de los ejercicios que ya hablábamos previamente. Cuando vayamos a trabajar cualquier ejercicio que nos exija tener nuestros brazos sobre la cabeza, es importante poner bastante atención a la posición de nuestras caderas y nuestra espalda baja. Si nuestra pelvis está inclinada anteriormente y nuestra espalda baja tiene un arco excesivo, esto impedirá la propia biomecánica del brazo para llegar a la posición de arriba. Por eso es muy importante trabajar siempre en flexibilidad y movilidad antes que intentemos hacer estos ejercicios que nos exijan tener los brazos sobre la cabeza. Muchas de las lesiones de hombro que vemos en los gimnasios ocurren cuando la gente trabaja press de pecho con la técnica incorrecta, especialmente por no tener conciencia de la posición de nuestras escápulas durante el movimiento. Cuando trabajamos cualquier variación de press de pecho, las escápulas tienen que estar retraídas y deprimidas en todo momento. Esto asegura que el hombro se encuentra en una posición segura y estable mientras que trabajamos este ejercicio. Bueno, ese fue el video del día de hoy. Espero hayas encontrado esta información útil y lo más importante es que empieces a aplicar estos tips de prevención para evitar posibles lesiones. Si te gustó el video, dale like y también ayúdanos compartiendo con todos tus amigos que les gusta hacer ejercicio. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que no te pierdas ningún video y también te recomiendo que vayas y mires los antiguos videos porque encontrarás información muy valiosa sobre nutrición, entrenamiento, recetas, etc. No siendo más, nos vemos en el próximo Natural Fitness TV.